muchas gracias a la Academia por estas jornadas. Creo que es importante para todos vosotros y vosotras tener una visión amplia de todas las especialidades para poder decidir. En mi caso particular, pues yo hablaros de la nefrología. El que le gusten las cirugías o aquellas especialidades como muy específicas en algún tema, pues igual ahora no debería prestar mucha atención. La nefrología va dedicada sobre todo a aquellos de vosotros, aquellas de vosotras que os gustan las especialidades médicas, sin duda, y de carácter muy generalista, como vamos a ver. Lo primero que quería hacer era daros la enhorabuena. La enhorabuena primero por haber hecho una oposición muy difícil. El MIR es un examen muy difícil. Y el resultado que hayáis sacado, lo importante no es el número que hayáis sacado, sino que os dé para hacer lo que queréis y allá donde queréis hacerlo. Pero es que encima este año os quiero dar no solo la enhorabuena, sino daros las gracias, porque sé que muchos de vosotros habéis estado en hospitales ayudando con todo el tema del virus. Y también daros ánimo porque espero que podáis disfrutar de una elección de plazas como debe ser y con todas las garantías posibles. Bueno, hablando de la nefrología en una palabra, creo que es importante que la especialidad que elijáis, no la elijáis por lo que queréis, o sea, creo que es importante que veáis lo que hace cualquier especialidad durante su día a día. A mí me gusta mucho el lupus, y podría haber sido reumatólogo, pero los reumatólogos no ven lupus todo el día. Igual que, si te gustan mucho las cirugías, a mí me parece apasionante una cirugía de disección de aorta, me parece que es una cirugía a vida o muerte, pero los cirujanos vasculares tampoco ven disecciones de aorta todos los días. ¿Por qué digo esto? Porque veáis el día a día de las especialidades. ¿Cómo es el día a día de un nefrólogo? Nuestra especialidad es una especialidad entretenida, completa, variada, como queráis verlo. ¿Por qué digo esto? Tenemos medicina de planta, tenemos pacientes ingresados, pacientes trasplantados, pacientes de diálisis, pacientes con fracaso renal, pacientes a los que les pasan cosas de nefro o pacientes de nefro que les pasan cosas generales, una neumonía, una diarrea, una infección de orina, cosas que pacientes nuestros ingresan con nosotros. Tenemos también atención en consulta, consultas de nefrología general o algunas consultas monográficas, como vamos a ver luego. Tenemos paciente crítico, hay paciente que hay que correr, hay diálisis urgentes, hay pacientes que vienen muy malos y que les tienes que atender muy rápido, y gente que se puede morir si no haces tú algo como nefrólogo. O sea, tenemos paciente crítico. Tenemos intervencionismo y tenemos técnicas propias. Tenemos la hemodiálisis, la diálisis peritoneal, nosotros ponemos catéteres de diálisis, hacemos ecografía renal. O sea, tenemos muchas técnicas propias que son nuestras y que no nos la van a quitar. La diálisis peritoneal dentro de las técnicas propias. Y el trasplante renal, por supuesto. Yo elegí nefrología, entre otras cosas, porque tenía trasplante. A mí el trasplante me gusta mucho. En general el trasplante, y en concreto el trasplante renal, me apasiona. Puntos positivos de nuestra especialidad. Tengo una compañera, una adjunta en mi servicio, que dice que el nefrólogo puede ser todo el internista que quiera ser. Por lo que os he dicho, tú tienes pacientes que van a ser tuyos, y que tú puedes meterte con esos pacientes en los que quieras. Le vas a corregir la anemia, le vas a corregir los déficits de iones, le vas a tratar una neumonía. Todo lo que tú quieras, todo el internista que tú quieras ser, lo vas a poder ser. Lo que estudias lo ves en el día a día. Esto habéis hecho, os habéis mirado el manual de nefrología, habéis visto que es una especialidad que parece muy ardua, muy difícil, pero que al final las cosas que tú te estudias las ves. Tú vas a ver la hiponatremia, vas a ver la hiperpotasemia, vas a ver las glomerulonefritis, el síndrome nefrótico, pero esas cosas que habéis visto es lo que se ve luego. Es una especialidad, a mi juicio, que aplica mucho lo que estudias. ¿Por qué hablo de poder de decisión? Es una especialidad que tiene poco protocolo. Nadie te va a decir que si se eleva la T en el electrocardiograma más de 3.000 equivalentes, lo que tú quieras, si el sodio se altera tanto, nadie te va a decir exactamente qué es lo que tienes que hacer. Está bien, tú puedes hacer y vas a tener mucho poder de decisión tuyo para tú hacer lo que quieras. Cuanto menos protocolo, menos cosas tendrás, cuanto menos protocolo, más poder de decisión tienes tú sobre el paciente. Más, posibilidades laborales heterogéneas, lo vamos a ver luego. Como hemos visto al final, una especialidad en la que tienes planta, tienes consultas, tienes técnicas propias, tienes tal, pues tú puedes obtener mucho trabajo en muchos sitios de esos. Puedes trabajar en una planta hospital, puedes trabajar en una consulta de nefrología, puedes dedicarte a la diálisis, al trasplante. Las posibilidades laborales son muy heterogéneas. Es un servicio reconocido en el hospital, esto lo veréis, si no elegís la nefrología, lo veréis cuando lleguéis a un hospital. Al final tenemos mucha relación con muchos servicios, con hematología, con cardiología, con servicios infecciosas, con digestivo, con el patorrenal. Tenemos mucha relación con muchos servicios, con la UCI, con los anestesistas, y reconocen el trabajo del nefrólogo. Hay mucho paciente con fracaso renal agudo y con alteraciones clínicas en el hospital que les vemos nosotros. Técnicas propias, lo que os he dicho, me parece un punto positivo en general para cualquier especialidad que tenga técnicas propias, yo creo que es un punto a favor. Y os diría que las guardias son algo mejores que la media. Yo creo que los nefrólogos en general tenemos guardias mejores dentro de las médicas, sobre todo, que cardiología, por ejemplo, que oncología, pacientes, o sea, especialidades con mucho volumen de pacientes, neurología también, pacientes que llegan en mucha cantidad, y yo creo que nosotros tenemos las guardias algo mejores que estas especialidades.
Y lo que os digo, un punto positivo, pacientes que siempre van a ser tuyos. El paciente que tiene un fracaso renal con 40 años, una poliquistosis, por ejemplo, empieza con 40 años, igual necesita empezar diálisis con 50 años, igual con 55 se trasplanta, igual con 65 pierde el trasplante, con 70 vuelve a diálisis peritoneal. O sea, es un pacientes muy crónicos. Para mí es un punto positivo, pero reconozco que hay gente a la que esto le puede parecer mal, o a la gente a la que no le puede gustar. Son pacientes muy crónicos, pacientes que te conoces al paciente, a su mujer, a sus hijos, o sea, pacientes que vas a ver durante mucho tiempo. Puntos negativos, algunas cosas no las has visto nunca. Yo, aún a día de hoy, cada vez que viene una acidosis tubular a la urgencia, me la tengo que repasar. Me sigue pasando, son algunas cosas difíciles, y cosas que no has visto nunca como la diálisis. La diálisis tiene mucho tema de principio físico, mucho tema de principios físicos, de alteración de fluidos y demás, que hay que estudiarse. Cómo funciona la ultrafiltración, cómo funciona una serie de cosas. Hay cosas que tú no has visto en la nefrología que te vas a tener que estudiar. Poca evidencia clínica, por lo mismo, cuanto menos protocolo hay, menos evidencia clínica hay de que lo que haces es correcto, ¿vale? Yo siempre pongo el ejemplo de que todavía no hay ningún estudio que haya demostrado que la diálisis alarga la supervivencia de los pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Eso a modo de anécdota, pero hay poca evidencia clínica. Escasa medicina privada. Luego, es verdad que tenemos poca medicina privada, pero lo solventamos con algunas salidas que os comentaré luego en el tema de salidas laborales. A veces dependes de otros servicios. Esto sí es verdad. A mi jefe es una de las cosas que más le molesta, depender tanto de otros servicios para... En el trasplante vas a depender de que haya un anestesista, un urólogo, en el síndrome cardiorrenal vas a depender mucho de cardiología, vas a depender muchas veces de otros servicios. Y una cosa importante es que ni mis padres saben lo que hago. Que si la tía de no sé quién tiene cólicos renales de repetición, que si a mi padre le han detectado un cáncer en el riñón, y la más flagrante de esas es de mi propia madre, que me dice, si tú no operas en el trasplante renal, ¿qué narices haces tú con los trasplantes? Eso es así, fuera del ámbito médico, la nefrología no es muy conocida. A mí esto me suena, ¿con qué quería reflejar con esto? Especialidades que yo pensaba que se parecían a la nefrología antes de empezar la residencia. Pues como veis, antes de empezar yo me centraba sobre todo en especialidades muy generalistas, como medicina interna. En medicina interna había pacientes muy globales, pacientes con mucha patología diferente, igual que nosotros vemos anemias, vemos infecciones, vemos patología oncológica muchas veces también, vemos dentro de la onconefrología, paciente muy general. Dentro del paciente general, igual menos orientado al diagnóstico, pero sí mucho al tratamiento, la medicina intensiva. Medicina intensiva, pacientes muy malos muchas veces, y hay que saber de todo para hacer medicina intensiva, y tiene mucho intervencionismo. Me parecía parecido a la nefro. Y la reumatología, por lo que os digo, os he dicho que me gusta mucho el lupus, en general me gustaban mucho los autoinmunes, y por eso yo dudaba con reumatología. Al final opté por nefro, que le veía otra serie de ventajas, como ya os he dicho, y que además también vemos mucho autoinmune. Ya acabando, ¿a qué se me parece la nefrología una vez que ya he hecho la residencia? Pues se me sigue pareciendo mucha medicina interna, me parece muy generalista, pero luego si veis he cambiado mucho el perfil y veo muchas especialidades que dentro de ser médicas tienen mucho paciente propio y mucha técnica propia, como son cardiología, como son digestivo o como son hematología. Yo no dudaba con hematología, pero me sorprende mucho, hay mucha gente que duda muchas veces entre hematología y nefrología, supongo que por lo mismo, pacientes propios, técnicas propias, cosas en común. Dentro de las rotaciones. Esto está sacado del BOE, lo principal de nefrología, pues una cosa que yo creo que es bueno que preguntéis a los hospitales es si de R1 pasáis por el servicio, que hay muchos hospitales en los que no. Yo creo que es una ventaja pasar por el servicio y cuanto más tiempo mejor, ¿vale? Por eso pongo la estancia inicial en nefrología. Y luego lo que hay es mucha rotación por servicios externos. Vas a pasar por medicina interna, vas a pasar por cardiología, vas a pasar por UCI, vas a pasar por unidad de radiología intervencionista para poner catéteres, vas a pasar por urología, por anatomía patológica, o sea, vas a pasar por muchos sitios, ¿vale? Fundamentos para elegir hospital, esto es muy importante. ¿Qué os quiero marcar con estos tres personajes? Para mí, lo que para mí son los tres pilares de nefrología. Los tres pilares de la nefrología para mí es que vayáis a un hospital que tenga diálisis peritoneal, hemodiálisis y trasplante renal. ¿Quiere decir eso que hay hospitales donde puedes hacer nefrología que no tienen trasplante renal que los deseches? No, ni mucho menos. Va a depender de cómo de montada esté la rotación de trasplante renal en un hospital en el que se haga. O sea, cómo de organizada esté, cuánto tiempo sea. Yo creo que aunque un hospital no tenga trasplante renal, yo no descartaría hacer nefro en ese hospital si no sé dónde está montada esa rotación. Lógicamente hay cosas que se pierden, vas a perder ver al paciente trasplantado en las guardias, vas a perder el trasplante ingresado, hay cosas que vas a perder fuera de esa rotación, pero yo creo que te puedes formar muy bien en nefrología, creo no, lo sé, que te puedes formar muy bien en nefrología, aunque estés en un hospital que per se no tenga trasplante renal. Y sobre estas tres bases, a mí el personaje que más me gusta de los superhéroes es este, y lo sustento todo eso en
La nefroclínica, creo que es muy importante que haya una buena nefroclínica en ese hospital, una planta de hospitalización potente, unas consultas potentes, que la nefrología clínica del hospital tenga mucho poder. Importante, la potencia sin control no sirve de nada. ¿Por qué digo esto? Igual vais a muchos sitios que os van a decir, somos el hospital que más trasplantamos, o somos el hospital que más diálisis peritoneal tenemos. Yo creo que es muy importante que además de tener, si puede ser, de todo, lo tenga de todo de forma equilibrada. Hay veces que el hospital que más trasplanta tiene un poco más abandonada la hemodiálisis, o el hospital que más potente tiene la diálisis peritoneal, pues tiene abandonadas otras series de áreas. Importante que tenga de todo, pero sobre todo que ese todo esté bastante repartido. Si queréis hilar todavía más fino, preguntar estas cosas. Técnicas. ¿Quién hace las diálisis continuas, las diálisis del paciente inestable? ¿La hace la UCI? ¿La hacemos los nefrólogos? ¿Quién hace las biopsias renales? ¿Quién pone los catéteres? Aféresis. ¿Quién hace pruebas de imagen, ecografías? ¿La hace el nefrólogo? ¿Hace el radiólogo? ¿Quién hace eso en el hospital? Respecto a las consultas, preguntáis si hay consultas monográficas, hay consultas de nefropatía glomerular, ¿quién lleva la hipertensión en ese hospital? ¿La lleva el cardiólogo? ¿La lleva el internista? ¿La lleva el nefrólogo? ¿Quién la lleva? ¿Hay consulta de residente? Que es importante también. El residente va a tener una consulta propia. Guardias, muy importante. ¿Cuándo se hacen las guardias de especialidad? Desde R1 en pocos hospitales, los hay pero en pocos. Desde R2 en la mayoría. Hay algunos que empiezan de R3, pero eso es importante. ¿Son con o sin adjunto? Pues depende. Si le dais mucho valor a que tengan un adjunto a las 24 horas, preguntar si está el adjunto 24 horas. ¿Es delocalizada? Preguntarlo. Y muy importante, para mí lo era. ¿Se libran las guardias? Yo me negaba a ir a un hospital que no se librara las guardias. Para mí era súper importante. Hospital. ¿Queréis que sea un hospital grande o no pequeño? Lo que os he dicho, más que hospital grande, hospital pequeño, que tenga esas 4 cosas de las que hemos hablado. ¿Hacen otros trasplantes? Esto es importante, porque los pacientes que se trasplantan de otras cosas, por la propia inmunosupresión, acaban haciendo deterioro de la función renal, y los vais a ver. ¿Trasplantan otras cosas en ese hospital? Una cosa que para mí era importante, la historia electrónica. ¿Tienes historia electrónica en el hospital o la historia se sigue haciendo en papel? Por suerte esto ya cada vez se está resolviendo en mayor medida. El ambiente en el servicio, tienes un ambiente bueno entre adjuntos, a poder ser, ambiente bueno entre residentes, muy importante, y ya lo más importante también es que haya un adjunto bueno entre adjuntos y residentes, que no siempre se da, ¿eh? Y luego posibilidades de investigación, de docencia, ¿vale? Hospital universitario, no universitario, tienes posibilidades de dar seminarios, dar clases a los residentes más pequeños, a estudiantes, temas de investigación, posibilidad de hacer la tesis, posibilidad de ir a congresos. Y luego cuestiones personales. Yo creo que es muy importante que decidáis en base a, mira, yo tengo menos apego a mi familia, a mis amigos, tal, no me importa irme fuera, o tengo una novia desde hace 10 años, o lo que quiera, y me quiero quedar con ella. Yo creo que las cuestiones importantes las cuestiones personales son muy importantes. Ranking nacional. En nefro, si lo veis, además, os metéis por años, es que el ranking varía muchísimo. Yo lo voy a poner por orden, quién ha elegido qué hospital. El año pasado me parece que no es muy identificativo, porque dentro de los hospitales que tienen las 4 cosas que os he dicho, las variaciones entre años son muy altas, se ven. Hay años que un hospital se elige muy pronto, luego se elige muy tarde, y es muy alto. Yo siempre creo que es mucho más útil para vosotros que yo os diga en qué hospitales de España hay trasplante renal, que son estos de aquí. ¿Vale? Esta foto la tenéis aquí esta presentación supongo que la podéis parar, y si no luego yo os la puedo pasar, dejo mis contactos al final y me la podéis pedir, ¿vale? Las salidas. ¿Qué quiero representar con esta imagen? En España en general, en las especialidades médicas, si no tenéis problemas para moveros entre comunidades, no vais a tener paro. Eso os podría poner la mano en el fuego, lo estoy viendo ahora en mi día a día. No hay paro si te puedes ir a otra comunidad autónoma, y dentro de tu comunidad, pues de todo. Hay oportunidades más fáciles, hay oportunidades más difíciles. Una salida que sí que os quería contar específica de la nefrología es el centro de diálisis. No tenemos medicina privada, pero lo compensamos con el centro de diálisis. El centro de diálisis son centros muchas veces adscritos a diferentes hospitales que tienen pacientes que van a dializarse ahí, y tú les llevas y eres su médico para todo. Muchas veces, como el compañero que acaba de hablar de la medicina de familia, muchas veces tú eres el médico que vas a llevar a estos pacientes todas sus patologías, y cuando le tengan que operar del corazón te lo va a contar a ti, y cuando le tengan que hacer una coloscopia te lo va a contar a ti. Por poneros un ejemplo, de todas mis residentes mayores, pues 2 empezaron directamente a trabajar en hospital y 2 empezaron en centro de diálisis y ahora están en hospital. Todas con trabajo, ¿vale? Y nada, ya antes de terminar, pues 3 cosillas ya fuera, un poco apartándonos de la nefro. Con esto lo que quiero representar es que no es de la numeritis, ¿vale? Si queréis hacer una especialidad y habéis sacado un numerazo, seguir haciendo esa especialidad, no os volváis locos ahora cambiando esas decisiones. Importante el tema de que no os pisen en el hospital, no os dejéis pisar, vais a ser los R pequeños, si hay mucho ego en los hospitales, igual que no os dejen pisar, no dejéis que pisen a los demás. Si veis que se habla mal a compañeros vuestros, a compañeras vuestras, a enfermería, a tigas, además, eso, combatirlo, ¿vale? Porque creo que, y lo vais a ver en los hospitales, y creo que depende de vosotros.
Y lo más importante, hagáis lo que hagáis, vais a acertar, ¿vale? Sobre todo si hacéis nefrología. Y eso es todo.